Amados en el Señor, son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy tengo una enseñanza de mucha revelación, de mucha edificación, que va a ser de mucha bienaventuranza para usted en el dulce nombre de Jesús. De modo que disfrutemos de la misma en ese nombre que es sobre todo nombre. Amado Padre de misericordias, gracias por este honor y este privilegio que tú me concedes de compartir tu preciosa palabra con tus hijos. Lo hago en total sujeción, sometido, rendido, abandonado absolutamente a ti, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios. Glorificado el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amados hermanos, es precioso lo que el Espíritu Santo nos quiere traer en esta oportunidad. Y quiero compartirles esta enseñanza porque sé que va a ser de mucha bienaventuranza. Vivimos en tiempos donde la línea entre lo profético y lo adivinatorio se ha mezclado muy peligrosamente. Muchos en la iglesia no saben discernir entre una palabra inspirada por el Espíritu Santo y esa palabra influenciada por el alma o por espíritus de engaño. En esta enseñanza no solo les voy a compartir la diferencia, sino que les voy a traer revelación para que despierte la conciencia espiritual, purifique el altar del corazón y restaure la pureza profética dentro del cuerpo de Cristo. Obviamente, vamos a romper el engaño religioso, le vamos a exhortar al arrepentimiento y le enseñaremos discernimiento espiritual. Y vamos a levantar intercesores y profetas genuinos que no hablarán por ganancia o manipulación, sino por obediencia al Espíritu de Dios. En esa forma, estamos plenamente convencidos de que muy pocos de los escogidos serán engañados. El título de esta enseñanza, amados hermanos, el título de esta enseñanza es Diferencias bíblicas entre la profecía y la adivinación. En Amós, Amós dice claramente la palabra de Dios. Vea conmigo si es tan amable. Amós, tercer capítulo, en el versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Hablemos entonces, si es tan amable, y vea conmigo, por favor. No toda voz que suena espiritual viene del Espíritu Santo. Discernimiento entre profecía y adivinación. Y obviamente, Amós, tercer capítulo, en el versículo 7, donde dice: porque no hará Jehová nada, sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Precioso y poderoso lo que tiene el Espíritu Santo para usted y para mí, amado hermano. Vayamos a una introducción preciosa, sublime, exquisita. Un clamor celestial por discernimiento en los tiempos posteriores, amados hermanos, cuando los corazones se han llenado de ansiedad por el mañana y muchos buscan dirección desesperadamente
desesperadamente buscando dirección. Se ha levantado, gloria al nombre de Jesús, una confusión espiritual entre lo que es voz profética y lo que es espíritu de adivinación. Lo que antes se distinguía con claridad, hoy se ha vuelto un terreno difuso. Palabras que suenan espirituales se levantan de labios que no fueron enviados, y lo que aparenta ser revelación muchas veces es manipulación disfrazada de inspiración. Pero, amados hermanos, el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, está restaurando el discernimiento en la iglesia. Está separando lo que es palabra del trono de lo que es voz del alma. Esta enseñanza, este tratado, es una trompeta profética que viene a desenmascarar la adivinación, esa adivinación espiritual. Viene a restaurar la pureza profética y a levantar profetas verdaderos que hablen solo lo que oyen del corazón de Dios. Hablemos entonces, amados hermanos, de definición bíblica, con relación y en contraposición a la adivinación. Definición bíblica de profecía y adivinación. Esto es poderoso, esta definición. Hablemos de la profecía. Y vea conmigo si es tan amable. Por favor. La profecía es verdaderamente la comunicación divina del corazón. La profecía es la comunicación divina del propósito y voluntad de Dios al hombre, inspirada y guiada por el Espíritu Santo. Esto lo vemos claramente establecido en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 21. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Continuemos hablando de la profecía, porque realmente, amados hermanos, amadas hermanas, la profecía no es información, la profecía es revelación. La profecía no procede de la mente, la profecía procede del Espíritu. Su fuente es el corazón de Dios, no la curiosidad humana. Su propósito no es satisfacer la mente del hombre, sino transformar su destino conforme al plan eterno de Dios. La profecía edifica, exhorta y consola. 1 Corintios capítulo 14, en el 3 versículo. Gloria al nombre de Jesús. Es el canal, amados hermanos. Esto es precioso, precioso de verdad. Es el canal por el cual el cielo imparte dirección. Glorifico al nombre de Jesús. Gloria al que reina y vive para siempre. Vea conmigo, amados hermanos, si es tan amable. ¿Qué es la profecía? La profecía es comunicación divina, inspirada por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21, y en 1 de Corintios, capítulo 14, en el versículo 3, lo vemos claramente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué frase clave tenemos aquí? La frase clave es: edifica, exhorta y consuela.
Por otro lado, hablemos de adivinación, porque estamos haciendo una comparación de palabra bíblica profética en contra de adivinación, que es natural, satánica, diabólica. La adivinación. Y hablando de adivinación, por el contrario, en adivinación podemos ver que la adivinación es la imitación demoníaca de la profecía. Busca información del ámbito espiritual, pero sin someterse al Espíritu Santo. Escuchen, por favor, si están amables. La Biblia dice: no se ha hallado en ti quien practique la adivinación, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová. Eso lo señala claramente la palabra de Dios cuando nos lo deja saber, amados hermanos, en Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 10 al 12. El adivino, amados hermanos, puede tener precisión. Puede que tenga precisión, el adivino puede que tenga precisión, pero realmente y verdaderamente esa misma persona, el adivino, no obstante tiene precisión en lo que cree, no obstante no tiene pureza. Puede decir cosas verdaderas, diciendo cosas verdaderas, pero nunca son inspiradas por la verdad. ¡Wow! La adivinación es la misma voz del infierno disfrazada de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, el versículo 14. Segunda de Corintios 11, 14 escribió el apóstol Pablo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Su motivación, la motivación de la adivinación, la motivación del adivino, no es revelar el corazón de Dios, sino, amados hermanos, desgraciadamente, controlar, impresionar, wow, o manipular a las personas. Son muchos los que las iglesias son controlados, impresionados, manipulados, dominados por falta de conocimiento. Vea conmigo si están amables, por favor. ¿Qué es la adivinación? La adivinación imita lo espiritual, pero no procede de Dios. Tremendo, de verdad. Como cita tenemos Deuteronomio capítulo 10, 18, que ya le leí, versículo 10 al 12. Hechos capítulo 16, versículo 16, donde nos señala el apóstol Pablo, citado por el doctor Lucas. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió el encuentro, vea esto, amados hermanos, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Pablo lo reprendió y el espíritu de adivinación se fue de ella. ¿Qué frase clave tenemos aquí? Puede parecer verdad, pero es engaño. La adivinación es un engaño demoníaco. Estamos hablándole y le vamos a hablar en este momento de la diferencia entre la profecía y la adivinación, para que usted tenga una revelación adicional. Hablamos en primera instancia de la fuente de la profecía y la adivinación. Número 1, la fuente. Vea conmigo. La profecía proviene del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que ya le compartí. La adivinación, por otro lado, proviene de espíritus engañadores. Y vimos la escritura, Hechos capítulo 16, versículo 10. Y aconteció que mientras, se la voy a traer de nuevo, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación y daba gran ganancia a sus amos, adivinando.
Hechos 16, 16. El enemigo, obviamente, esto es de su conocimiento, esta revelación es vital. Porque el enemigo, amados hermanos, no puede crear. El enemigo no puede crear profecía, solo imitarla. Donde hay, realmente donde hay búsqueda de dirección sin sumisión al Espíritu Santo, el espíritu de adivinación encuentra su altar. Cuando una persona no está sujeta al Espíritu Santo por desobediencia, puede que sea cristiano, pero no está en obediencia, y por falta de esa obediencia no está en esa intimidad con el Espíritu Santo, y entonces entra ese espíritu de adivinación en el mismo cristiano, en medio de la iglesia, entra ese espíritu de adivinación, amados hermanos, y crea un caos, un desorden, crea un tohu babohu en la iglesia, porque el enemigo no puede crear profecía, solamente el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Ya hablamos de la fuente, hablemos de la motivación, amados hermanos. La motivación. Estamos hablando de diferencia entre la profecía y la adivinación. Hablemos en este momento de la motivación. La profecía busca glorificar a Cristo y edificar al pueblo de Dios. Por otro lado, la adivinación busca exaltación personal, fama, poder, ganancia económica. En 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 2, vemos claramente que nos dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por la avaricia hará mercadería de vosotros. Esto tiene una revelación poderosísima. Ve esta revelación conmigo si es tan amable, por favor. Ve esta revelación. La profecía fluye del amor. La adivinación fluye del eco. La profecía sirve, espero conmigo, sirve al propósito del reino. La adivinación sirve al interés humano. Wow, 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 wow. Poderoso lo que le estoy compartiendo. Vea en este momento no solo la motivación, sino que vea el fruto, el fruto. Gloria al que reina y vive para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. La profecía produce arrepentimiento. La profecía produce obediencia y eso provoca transformación en la persona que están escuchando y en el que está ministrando también. Por otro lado, la adivinación, amados hermanos, produce dependencia humana, confusión y orgullo espiritual. En Mateo capítulo 7, en el versículo 16, vean lo que nos dice el Señor Jesús citado por el apóstol Mateo. Nos dice, por sus frutos los conoceréis. Poderoso, sublime. Obviamente hay una revelación poderosa. Ve esta revelación conmigo si es tan amable. El fruto revela la raíz. Una palabra que deja al oyente más confundido, más dependiente del profeta o más concentrado en sí mismo, no vino de Dios. No vino de Dios. Cuando hay esa confusión debido a esa palabra, que las personas, a pesar de que esto es terrible, ¿verdad? Porque la persona, a pesar de que no está alineado con la palabra de Dios, se dejan llevar por esa palabra profética que es demoníaca totalmente y se envuelven a hacer cosas que no debían de hacer, lo que les dé por consecuencia desventaja espiritual, porque no es de Dios, no viene de Dios. Continuamos, amados hermanos. Veamos el enfoque entonces. Y veamos el enfoque en la... Y comencemos obviamente por la profecía. El enfoque de la profecía es que está centrada en la voluntad de Dios. Centrada
en lo que Dios tiene en su corazón. Por otro lado, la adivinación está centrada en el futuro personal del adivinador y el deseo del hombre. Y aquí hay una revelación poderosísima que anhelo que usted reciba en el dulce nombre de Jesús. Dios no revela el futuro para satisfacer la curiosidad. Voy a repetirle esto. Dios no revela el futuro para satisfacer la curiosidad. Dios revela el futuro para alinear el corazón al propósito eterno. Qué precioso. Cuando ese enfoque está en qué me pasará, qué me va a ocurrir, y no en qué quiere, Dios se abre una puerta para el espíritu de adivinación. Wow, nosotros mismos somos los que abrimos puertas, amados hermanos, con nuestra curiosidad alejado de la comunión íntima con el Espíritu Santo. Gloria, gloria al que reina y vive para siempre. Continuamos hablándole de diferencia entre la profecía y la adivinación. Vayamos ahora en la quinta oportunidad como el resultado espiritual. ¿Qué resultado espiritual nos trae esa diferencia entre la profecía y la adivinación? ¿Tiene como resultado, amados hermanos? Eso es poderoso. Veamos la profecía. La profecía trae libertad. La profecía trae dirección. La profecía trae fe. Por otro lado, la adivinación trae atadura, trae temor, miedo y dependencia emocional de la persona que le está adivinando. Y eso es terrible, amados hermanos. En 2 de Corintios, amados hermanos, 2 de Corintios, 3 capítulo, versículo 17, nos señala el apóstol Pablo una vez más: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted y yo hemos sido llamados a libertad total y absoluta. No estar dependiendo de una persona que está adivinando, totalmente demoníaco. El resultado, esta revelación es poderosísima, porque el resultado de toda palabra verdaderamente profética es libertad en el espíritu. ¡Wow! Y obediencia al Cristo de la gloria. Si la palabra esclaviza la voluntad o infunde temor, no proviene de Dios. Le voy a repetir eso. Usted lo tiene escrito ahí, pero véalo conmigo. El resultado de toda palabra verdaderamente profética es libertad en el espíritu. ¡Wow! Y obviamente obediencia al Cristo de la gloria. Si esa palabra esclaviza la voluntad o infunde miedo, no es de Dios. Una vez más, queda claramente establecido que no es de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Precioso, sublime, exquisito, amados hermanos. Diferencias. La tabla: luz, profecía bíblica, tinieblas, adivinación, en una misma mesa. Así está la iglesia hoy en día. Así está la iglesia hoy en día. Mitad luz y mitad sombra. Hay muchas personas que se están dejando llevar por la palabra que le trae una persona que no es de Dios realmente. O es cristiano, pero por su comportamiento, por sus expresiones, no está actuando dirigido por el Espíritu Santo, sino por el maligno mismo. Wow. Y en adición, amados hermanos, profecía y adivinación. Profecía versus adivinación. Profecía ahí y allá adivinación. Wow. Vea conmigo. La batalla entre dos voces. La batalla entre dos voces. En cada generación hay una guerra entre dos voces. La voz del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios y la voz de la serpiente antigua. Esa fue
Esa fue, amados hermanos, la primera adivinación espiritual, porque pretendió revelar, amados hermanos, algo divino fuera del canal de Dios. Recuerden, en Génesis, en el 3er capítulo, el enemigo profetizó a Eva: seréis como Dios. Y esa fue la primera adivinación espiritual, porque pretendió revelar algo divino fuera del canal de Dios. Hoy esa misma voz resuena en muchos altares, muchas iglesias, esa misma voz demoníaca, que han cambiado la intercesión por predicción, cambiando la intercesión por predicción y el discernimiento por espectáculo. Pero Dios está limpiando los labios de los profetas. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. ¿Recuerda aquella visión que tuvo el profeta Isaías, que vio el templo de Dios y dijo: ay de mí, que soy hombre pecador, y han visto mis labios, mis ojos han visto al Rey de Reyes. Y en esa porción bíblica se despertó el espíritu de discernimiento, separando lo santo de lo profano. Véalo aquí conmigo. Gloria al nombre de Jesús. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Dios está limpiando los labios de los profetas, despertando el espíritu de discernimiento. Y observe, si es tan amable, separando lo santo de lo profano. Precioso Jesús de Nazaret. Sublime Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Te adoro. Te adoro. Vean esto conmigo, si es tan amable. Hay dos voces: los ángeles benévolos y los espíritus inmundos, los gobernadores de las tinieblas, que están ahí. Están ahí. Dos voces, amados hermanos. Dos voces en guerra. Están perdidos. El resultado final: perdieron y se van al abismo. Desde el Edén, dos voces luchan por tu alma, amado hermano. Dos voces luchando por tu alma. En Génesis, tercer capítulo, en el versículo 5, el demonio le dijo a Eva: sino que sabe Dios que el día en que comáis, el día en que comáis de él, del fruto, se han abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es la frase clave? Dice: discierne la voz de Dios de la voz del enemigo. Este es el llamado, amado hermano. Esto es a lo que el Espíritu Santo te está llamando en esta enseñanza, que tú puedas discernir la voz de Dios y separarla de la voz del enemigo, en el dulce nombre de Jesús. Hablemos de la pureza del altar profético, esa pureza del altar profético tan importante. Amados hermanos, para que la profecía fluya, el profeta debe de tener un altar puro. El problema no es solo lo que se dice, sino de dónde se dice. Un altar contaminado produce palabras contaminadas. Jeremías 23, 22 señala claramente: si se estuvieran en mi consejo, vea conmigo, poderoso, amado hermano, si se estuvieran en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver, regresar, dar un about face de su mal camino. ¿Hay aquí alguna revelación? Claro que hay una revelación poderosa. Ve esta revelación conmigo, amado hermano, amada hermana. Poderosa revelación que nos trae el Espíritu Santo. Escúchenme, por favor. El verdadero profeta no busca ser escuchado, sino que Dios sea obedecido. El verdadero profeta no profetiza para impresionar,
sino para impartir dirección celestial. Lo que está diciendo Dios, la voluntad de Dios, es la que dice el verdadero profeta. Y su autoridad no viene de su nombre, sino de su intimidad con el Altísimo. Qué precioso es el Espíritu Santo, gloria a Dios. Vea conmigo si es tan amable, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pureza del altar profético. Un altar puro produce palabras puras. Jeremías 23, 22 que leí hace un momentito. Y quiero que usted lo vea conmigo. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. La frase clave es obedecer al Espíritu, no impresionar a los hombres. No estamos para impresionar a nadie en lo natural, estamos para obedecerlo en lo sobrenatural. Qué precioso es mi Señor Jesús. Gloria, gloria al que vive para siempre. El llamado profético a la iglesia en el día de hoy. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia en el hoy? El Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia: vuelve al consejo de Jehová. El Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia: deja la curiosidad espiritual, y vuelve a la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lo revela todo. Él lo sabe todo, amado hermano. Él lo sabe todo. No hay nada que él no sepa. Él es el omnisciente. Él lo conoce todo. Y te dice: rechaza la adivinación. Esa adivinación moderna disfrazada de profecía, recházala totalmente y busca el temor, la reverencia de Dios. Porque solo en la reverencia al Altísimo puede fluir una palabra pura. ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad nos está presentando el Espíritu Santo en este momento! En Juan 16, 13, la escritura clave aquí que tengo para ti: cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. El verdadero profeta, amados hermanos, vea conmigo si es tan amable, el verdadero profeta no consulta visiones por curiosidad. Él no fluye por curiosidad. El verdadero profeta camina, anda con el Espíritu en obediencia. Escúcheme si es tan amable, porque hay personas estudiando, esto es inconcebible, personas estudiando para profeta. Observe, la verdadera profecía no se estudia. La verdadera profecía se engendra en el fuego de la oración y la intimidad con el Espíritu Santo. Envuélvase en la oración. Si está orando 15 minutos, ore 1 hora. Si está orando 1 hora, ore 2 horas. Si está orando 2 horas, ore 4 horas. En la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, con lloro, con súplica, con clamor a Él, porque tiene sed y hambre de Él, desea, anhela más de Él, y verá la gloria de Dios entonces, porque Él en secreto, Él va a provocar que usted fluya en público bajo su unción. Gloria al nombre de Jesús. La verdadera profecía no se estudia, se engendra en el fuego de la oración y la intimidad. Gloria, gloria al que reina y vive para siempre. Poderoso Jesús. Continuamos hablando del llamado a la iglesia. Ese llamado profético a la iglesia. Vuelve al consejo de Jehová. Ese es el llamado de la iglesia. Vuelve al consejo de Jehová, no curiosidad. Vuelve a Él en esa intimidad, en esa comunión íntima. Entra a tu aposento, cierra la puerta y ahí
Derrama tu corazón como agua en su presencia. Él te va a escuchar. Él se va a derramar sobre ti y se va a regocijar sobre ti también. En el dulce nombre de Jesús. Vuelve al consejo de Jehová. Juan 16:13, ya te lo leí, gloria a Dios. ¿Cuál es la frase clave? Busca comunión, no busques curiosidad. Busca comunión íntima con Él. Gloria al que reina y vive para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Y para concluir, amados hermanos, profecía o adivinación, dos fuentes y un destino. Toda palabra espiritual nace de una fuente, o nace del trono de Dios, o nace del abismo. La diferencia no está en lo espectacular, la diferencia está en la presencia de Dios, que eso es lo que respalda la palabra. Amados hermanos, amadas hermanas, la profecía libera, la adivinación esclaviza. La profecía revela el corazón de Dios. La adivinación explora los deseos del hombre. La profecía produce santidad. La adivinación alimenta la carnalidad. Amados hermanos, amadas hermanas, Dios está levantando una generación de profetas que no busquen plataformas, sino presencia. Que no busquen ser seguidos, sino obedecer la voz del Espíritu Santo. Que no hablan por precio, sino por pasión santa. Padre amado, gracias. Padre de misericordia, gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre de la gloria. Gloria, gloria al que reina y vive para siempre. Concluyendo, toda palabra nace de una fuente. De la conclusión, toda palabra nace de una fuente, del cielo o del abismo. Yo decreto que tus palabras tienen como fuente el mismo trono de la gracia. Palabra clave, profecía libera, adivinación ata. Padre, gracias, gracias en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias porque Él es el que ha provocado que nosotros fluyamos conforme a como tú deseas en tu corazón, para que se manifieste tus pensamientos para con nosotros, pensamientos de paz, de prosperidad, de vida, no de muerte, de luz, no de tinieblas, de profecía, no de adivinación, de bendición, no de maldición. En el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria al nombre de Jesús. Sé que ha sido de bendición. Provoque que este mensaje, esta enseñanza, este tratado que le hemos presentado, llegue a personas que usted ama, para que esas personas también, que usted ama también, tengan esta revelación y no permitan ser engañados por la adivinación, sino que confíen totalmente en la palabra profética que proviene de la misma voluntad del Padre de la Gloria, por personas que tienen comunión íntima con el Espíritu Santo. En esa forma estarán bien fundamentados y difícilmente serán engañados. ¿Por qué les traigo esto? Porque estamos en los tiempos finales y la Biblia dice que en los tiempos finales algunos de los escogidos serán engañados también. Este es el propósito de esta enseñanza, porque en las iglesias hoy en día hay una amalgama entre la profecía y la adivinación que muchas personas por falta de conocimiento no pueden discernir cuándo es palabra de Dios o cuándo es palabra del mundo, palabra del alma, palabra demoníaca, palabra de las tinieblas.
Y esto le provoca que haya ese anhelo de conocer más y eventualmente esas personas, comenzando por usted, por mí, vamos a estar bien atentos, apercibidos para discernir la voz de Dios de la voz del enemigo. Amados hermanos, la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión íntima con el Espíritu Santo está con usted y con todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.